para que alcancen a escuchar más y no necesitemos tanto el micrófono. Es un gusto para nosotros el día de hoy presentar a nuestro querido maestro que muchos de ustedes ya conocen, al maestro Enrique Ávila Castillo, quien es profesor de origen normalista, pero además es fundador de la CENTE y también él ha sido líder del movimiento estudiantil de 68, pero además un activista en el ámbito de la educación y de los derechos de los trabajadores. Es una gente que ha venido teniendo su voz constante, pese a que él ya ahorita en las actividades docentes anda retirándose. Sin embargo, tiene más de 30 libros que ha escrito, entre libros de texto, libros también que son de tipo de consulta para las escuelas, en los diferentes normales que ha trabajado en escuelas superiores, de las normales tanto en los estados como en la Ciudad de México. Entonces, él es decano de la normal superior y el día de hoy viene a presentarnos uno de sus últimos libros, que se llama Santana y Peña Nieto, el despojo de una nación. Y como corolario, él dice en la parte de atrás: cualquier semejanza entre estos individuos es culpa de ellos, no es culpa mía, que conste. Pues sí, entonces, bueno, creo que todos más o menos somos gente que hemos estado siguiendo lo que pasa en las diferentes condiciones en que nos ha venido haciendo los análisis el maestro, tanto en sus libros anteriores, en su libro que también hizo favor de presentar aquí, que se llamaba Semblanzas de México, y ahora. Entonces, bueno, para empezar, ya vámonos con él, para que él sea quien nos haga rápidamente la introducción y nos cuente, como lo sabe hacer de manera muy amena, su libro. Le comento, maestro, que estamos transmitiendo en vivo desde internet, entonces también por allá, pues, saludos a los que nos están viendo, y para cualquier mensaje que le mande se lo hacemos llegar. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor volver a estar aquí con ustedes y entraré de lleno al tema, ¿no? Obviamente que un personaje como José María Severino Antonio López de Santana y Pérez de Lebrón es diferente a Enrique Peña Nieto del Mazo y Montiel, ¿no? De ahí, en su nombre rimbombante, absurdo y peyorativo, encontramos una de las primeras semejanzas, ¿no?, entre estos dos pillos, porque eso es lo que son. En alguna plática anterior, presentando el libro, hice el símil, que creo que aquí van a embonar, porque los que estamos aquí, la mayoría hemos visto esa película, de Jorge Negrete y Pedro Infante, que es la única que filmaron juntos, además, que se llama Dos tipos de cuidado. Entonces, cuando yo estaba escogiendo el título para el libro, en la televisión estaban pasando esas de Dos tipos de cuidado, y dije, no, pues ese es el título, Dos pillos de cuidado, lo que le vamos a poner. Después mi mujer me convenció que no, que le pusiera El despojo de una nación, etcétera, y como soy un debilucho, pues acepté y le puse ese título. No es lo mismo, compañeros, el desarrollo del capitalismo del siglo XIX que le toca vivir a Santana, que el desarrollo del capitalismo que tenemos en pleno siglo XXI. Las condiciones de despojo, de desprecio, de explotación, de discriminación son diferentes, pero sí hay semejanzas entre estos dos personajes. Y es lo que voy a tratar de desarrollar ahorita aquí con ustedes. A veces hablo mucho, a veces hablo poco. Si me estoy excediendo por ahí me hacen así, ya le corto, ¿no? Para empezar, una semejanza es que los dos, tanto don Antonio como el menso son profundamente católicos, apostólicos y romanos. Los dos se norman todos sus actos en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es una característica de los dos presidentes, que nos hace ver, pues, mucho de la doble moral que en la vida llevan
los dos, cuando uno ya se murió, cuando no puedo estar diciendo del muerto y del vivo, hablo común, ¿no? Otra semejanza. Los dos son profundamente corruptos. La corrupción brota de su piel. Bueno, les voy a dar un ejemplo nada más. Santana les vendía a sus soldados todo. Bueno, para empezar, Santana tenía batallones que cobraban sus quintas, porque los soldados cobran cada 5 días, batallones de 800, de 1200, de 2000 soldados que no existían, pero eso sí, cada 5 días iban a cobrar su sueldo en la nómina de Santana, y Santana era el que cobraba sus sueldos. Pero eso es común y corriente. En el ejército mexicano eso existe, ha existido y seguirá existiendo ese tipo de corrupción. Todos nosotros sabemos cuando Porfirio Díaz movilizó tropas para atacar a Madero, y resulta que esas tropas que movilizó en su mapa que tenía aquí en la Ciudad de México no existían, y esas tropas comían, cenaban, desayunaban, vestían, etcétera, pero no existían, y no pudo tomar Ciudad Juárez y rescatar ahí al ejército federal. Bueno, pero no era eso lo serio. Les vendía el uniforme, les vendían las balas o la pólvora, compañeros, porque todavía eran rifles de taco, en muchas ocasiones los usaban, de que echan la pólvora y retacarla. Entonces les vendía la pólvora, les vendía el rifle se los vendía en abonos, obviamente. Pero como este señor Santana era corrupto como él solo, en la parte de atrás del ejército, en la retaguardia del ejército, no había servicios médicos. Entonces, ¿quiénes iban atrás del ejército? Pues las curanderas, las hueseras, las brujas, las que curaban del susto, etcétera, y también iban los prestamistas. Y los prestamistas eran gente de Santana. Y entonces, ¿sobre qué le prestaban a los pobres soldados de Santana? Sobre los rifles. Entonces se daba el caso, fíjense hasta dónde llegaba la corrupción, que ya se iba a entrar al combate y el ejército, un buen número de soldados, no tenía rifle, porque el rifle venía en la carreta del prestamista. Entonces Santana les prestaba a los soldados sobre sus sueldos para que fueran a rescatar el rifle con el prestamista, que era su prestanombre de Antonio López de Santana. De ese tipo de corrupción, compañeros, estoy hablando desde los años 30, 28, 29, cuando Santana empezó a descollar en la vida política, cuando fue gobernador de Yucatán, etcétera, que empezó a tener trato y afán inacabable. Bueno, pues los dos firman pactos secretos. Los dos tienen a su agente secreto, encubierto o no muy encubierto. Santana tenía a un señor que se llamaba Alejandro Atocha. Alejandro Atocha era el representante personal de Santana ante Jackson en el 39 y ante Polk en el 46. Y Alejandro Atocha acordaba en serio, compañeros. Santana desde La Habana, porque recuerden ustedes que Santana fue 11 veces presidente de la República. Entonces Santana estuvo desterrado en muchas ocasiones, en La Habana, en Santo Tomás, una isla danesa, en Colombia, en Jamaica, recorrió el Caribe, exiliado en Nueva York, obviamente, y entonces Santana llegó a mandarle con Alejandro Atocha cartas para que, explicándole cómo tenía que atacar el norte del país, por medio de un acuerdo secreto que son el Tratado de Velasco. Aquí, a ver, compañeros que manejamos algo de la historia de Texas, de la separación de Texas, se firmó un tratado que es el Tratado de Velasco, pero hay un tratado secreto, y en ese tratado secreto de Velasco, no el público, sino el que se abrió 25 años después, y el que lo da a conocer es Melchor Ocampo.
en un congreso, en el Congreso Constituyente del 57, ahí lee las cláusulas secretas a las que había llegado Santana. Y una de las cláusulas secretas es que Santana se comprometía, compañeros, a reconocer como frontera el río Bravo, el río Grande para los gringos, y no el río Nueces, que era la frontera natural entre Texas y el estado de Coahuila, Texas. Recuerden ustedes que se llamaba provincia de Coahuila, Texas, y que se pierde, como veremos ahorita, por esta circunstancia. Bueno, pues las semejanzas que nosotros, o este tipo, tiene a Luis Videgaray, compañeros. ¿Qué está firmando Luis Videgaray? ¿A qué acuerdos ha llegado Luis Videgaray? ¿Por qué se la pasa en Washington a todas horas y cuando nos enteramos en la mañana o va o viene, pero ya estuvo en Washington? Eso es la tocha de Santana, los acuerdos secretos que muchas veces no los sabemos y no los tenemos. Esa es la idea, pues, que yo tuve hace aproximadamente 2 años, de hacer una especie de pedagogía comparada entre Antonio López de Santana y Enrique Peña Nieto. La diferencia en edades es tremenda. Don Antonio murió ya muy grande, este muchachón nació en el 66, todavía está jovenzón, anda pisando los 50 años, pero las mañas, si tuviera 200 años, como veremos, ¿no? ¿Qué otro elemento podemos nosotros sacar de similitud? Bueno, cosas chuscas, pero que afectan directamente la historia de este país. Los dos, tanto Enrique como Antonio, se casan por la Iglesia Católica, obviamente, ¿no? Muy, con una diferencia. A Antonio le gustan pollitas, piernitas. Las dos mujeres con las que se casan tenían 14 años, 9 meses de edad. Y a Enrique Peña, pues ya le gustan maduritas, no le gustan corriditas, algunas de ellas ya con bastante carrera, kilometraje reconocido, ¿no? Los dos enviudan. Uno en el 42, y que ahí es realmente impresionante, porque como era un católico devoto, Antonio se retira a guardar los 40 días de luto obligatorios. No era cualquier cosa. Se acababa de morir la esposa del presidente, Inés García se llamaba la señora, y se va ¿a dónde? A Manga de Clavos, su hacienda que tenía ahí en Jalapa. Pero él ya tenía echado el ojo en la novia, en la nueva novia, la niña, era una niña, una puberta de 14 años, generación Dolores Tostá, se llamaba Dolorita, le decía la gente. Y a esta, entonces Santana, como ya tenía urgencia por contraer matrimonio, pero tenía que estar los 40 días forzosamente de luto, y yo creo que estaba un poco pensando que la paloma podría volar del nido y perderla, algo así. Se casa por propio, compañeros, manda un oficio desde Manga de Clavo donde nombra a su representante a un señor de apellido Cañedo para que en nombre de él se casara en la Catedral de la Ciudad de México, y lo casan a este señor Cañedo con doña Doloritas, y desde ahí se convirtió el tipo en el novio sin novia, porque se había casado, pero él no era el que se estaba casando, el que se estaba casando era Santana. Verdaderamente escandaloso, y los casó el arzobispo, no crean ustedes que cualquier cura, el arzobispo de la Ciudad de México, e incluso en la silla en que se siente el cardenal y el arzobispo, se la llevaron para que se sentara Santana, pero Santana no estaba en el banquete, entonces ahí estuvo la silla vacía donde se iba a sentar Santana, etcétera, ¿no? Y lo otro, la semejanza es porque
mi mamá, porque aunque no lo crean, yo tuve madre, mi mamá me enseñó que lo que Dios une, nadie lo desune. Y eso me lo dijo, y ahí de mí si yo ponía en duda esa tesis de la iglesia, ¿no? Entonces, de repente, Enrique, que era ya gobernador del Estado de México, ahorita veremos esa locura, pero es locura, de cómo llega a la gubernatura del Estado de México. Enrique se había casado con una muchacha señora de su edad y de su alcurnia, de su clase social. No andaba buscando proletarias, sino de Huizquilucan, de la zona más rica del Estado de México y de la República, posiblemente, que se llamaba Mónica Pretelini, la señora, y de repente amaneció muerta la señora, muerta. En la Cruz Roja no la recibieron el cadáver como a las 3 de la mañana porque ya estaba muerta. En la Cruz Verde dijeron que ya no le daban no la recibían porque estaba falleciendo. En la Roja dijeron que era un infarto, en la Verde dijeron que era un paro cardíaco, pulmonar. Aquí en el ABC de la Ciudad de México la reciben y dicen que se murió hasta la 1 de la tarde del otro día y de un ataque de epilepsia tremendo. Bueno, aquí no sé si ya haya profesores, yo soy profesor y yo he tenido alumnos epilépticos y no me están avisando que va a dar el ataque, profesor. De repente caían como regla en el salón, se empezaban y había que meterles el papel, el lápiz, lo que fuera en la boca, en la lengua, porque se la mordían. O sea, es imposible ocultar la epilepsia, compañeros. Es imposible. Quizás ahora con medicamento, pero no es tan sencillo. Y nadie del Estado de México vio que jamás le diera un ataque de epilepsia a la primera dama que la llevara a la muerte. Sin embargo, murió la señora. Y entonces Enrique se convirtió en el viudo de oro, en el viudo más cotizado del Estado de México y de la República. Y entonces Televisa, que ya lo había cooptado, porque lo coopta para ser gobernador, Televisa empieza a buscarle la novia, pero una novia que jalara, que tuviera, como dicen los artistas, que tuviera jícamo, compañeros, que conectara con el público, no con el pueblo, sino con ese público que se enajena en el canal de las estrellas. Fíjense nada más que hasta dónde llegó. Entonces se le lleva a Enrique Peña Nieto varias muchachonas de la farándula y con ninguna de ellas, Lucerito y otras, yo no sé mucho de eso, pero no hacía clic, no era la pareja, hasta que llega esta señora que acababa de filmar una telecomedia muy exitosa, etcétera, que su apodo todos lo sabemos, la Gaviota Dichosa, y hacen clic, y entonces empiezan a decir que son novios, y todo el pueblo del Estado de México está impresionado porque su viudo, su Enriquito, ya de repente tiene novia y la novia es una artista de Televisa, y eso es hermoso porque es un verdadero cuento de hadas lo que se está dando en el estado, uno de los estados con mayor índice de pobreza y de feminicidio de la República. Pero ¿qué creen? Había un problema insalvable. ¿Y cuál era ese problema insalvable para esta pareja que iba a embelezar al país, porque iba encarregado para la presidencia de la República? Que la Gaviota estaba casada por la Iglesia Católica y el esposo ahí estaba vivito y coleando. Es otro señor, yo no lo conozco, pero todo el mundo habla muy coloquialmente de él, el Güero Castro, le dicen. Entonces, pues no había más que dos cosas: o mandar matar al Güero Castro para que enviudara la señora, o ver las posibilidades de que se anulara
el matrimonio, pero compañeros, un matrimonio la Iglesia Católica solo lo anula por impotencia. Bueno, lo estoy diciendo así drásticamente, pero eso es porque no pudo consumar el acto sexual con la esposa. Ese es el elemento fundamental en el que se basan para dar por terminado un matrimonio con la Iglesia Católica. Y este señor ya tenía tres hijos con la gaviota, entonces pues no, se veía a leguas que impotente no era el Güero Castro, ¿no? Entonces se va Peña Nieto, compañeros, con los 13 obispos, 13 del Estado de México. A todos los obispos se los lleva en el avión. Todavía no tenía el que tiene ahorita, pero ya tenía su otro, como veremos, ya tenía su línea de aviones, porque tiene una línea de aviones de él, Eolo Plus se llama, pero vamos a por partes. Y se los lleva a Roma, y ahí en Roma, el Papa Ratzinger, de origen alemán, que había sido militante del nacionalsocialismo de las juventudes de Adolfo Hitler en su infancia, este papa nazi lo recibe previamente, donde se va a hincar Enrique y Angélica a decirle y a comunicarle que se quieren mucho y quieren contraer matrimonio. Previamente las cámaras de Televisa ya se colocaron para captar el momento en que el joven Enrique Peña Nieto va a decirle que se quiere casar con esta señora. Y van, se casan, todo el país se entera de que Enrique fue recibido por el Papa y de que el Papa les dijo y les dio su bendición a Angélica y a Peña Nieto. Y en 30 días, menos de 30 días, compañeros, ¿qué creen? Lo que Dios une, sí se desune. En menos de 30 días el divorcio se dio fast track y quedó todo libre para que el joven Peña Nieto se casara con una artista de Televisa y así se convirtiera en un producto mercadotécnico que pudiera ser vendido al pueblo de este país. Entonces ahí encuentro cierta semejanza. Santana no hizo grupo, esa es una diferencia. Santana era adaptable. Miren, no sé si a veces los aburro, pero Santana fue realista. Fue enemigo a muerte de Guadalupe Victoria y de Nicolás Bravo, que eran los que vivían en Veracruz, y las guerrillas de los dos, o como decía yo vacilando hace rato, como dijera Fox, ambos dos, los persigue enormemente Santana. Pero después, cuando Iturbide da el viraje para que aquí no se aplique la Constitución Liberal de Cádiz, entonces se convierte Santana en partidario del Ejército de las Tres Garantías. Cuando Iturbide decide volverse emperador, Santana se convierte en el principal matrajero del emperador Agustín Iturbide. Incluso Santana quiere ser cuñado de Iturbide, anda cortejando a la hermana de Iturbide, que ya era muy grande, la señora, etcétera, ¿no? Pero después se convierte en republicano Santana, se convierte en enemigo de Iturbide, se convierte primero en masón escocés y después en masón yorquino, y cambiaba de chaqueta como quien cambia de calcetines, compañeros. Y lo más interesante es que lo captaban y se peleaban. La masonería, que se suponía era una organización seria, pues él era masón escocés cuando le convenía, era masón liberal o yorquino cuando le convenía, ¿no? Después fue centralista, federalista, liberal en varias ocasiones, y además hacía mancuerna con lo más radical de los liberales. ¿Y quién era lo más radical del liberalismo mexicano? Valentín Gómez Farías, compañeros. Y fue en dos ocasiones, Santana el presidente y don Valentín el vicepresidente, era la mancuerna. Uno en el periodo del 33 al 35 y el otro del 46 al 47, que ya se vino la invasión, etc. Y los liberales puros, como les decía,
porque recuerden que eran los liberales tibios y los liberales puros. Juárez, Altamirano, etcétera, eran liberales puros, y don Valentín pues era el padre de todos los liberales, junto con José María Luis Mora, otro liberal puro, ¿no? Que por cierto no quería para nada a los indígenas, José María Luis Mora, ¿no? Pero eso sería de otro tema, ¿no? Entonces, pues, compañeros, encontramos pues que Santana tuvo la capacidad de irse adaptando a todos, y todos lo recibían. Santana decidió ser juarista ya en el 57, pero ya Juárez no lo aceptó, entonces se convirtió en antijuarista. Después, cuando invadió Maximiliano, Santana incluso llegó a Veracruz, dar su apoyo a Maximiliano. Maximiliano no lo aceptó y entonces se convirtió en anti-Maximiliano. Mujer barbuda, le decía Santana a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque hay una diferencia. Peña Nieto sí es de grupo. Él nació, creció, bueno, me voy más atrás, fue concebido, nació, creció, se ha desarrollado y vive en los márgenes de uno de los grupos más corruptos de la historia de este país, el grupo Atlacomulco. Atlacomulco es el grupo que controla prácticamente todas las construcciones que se hacen a lo largo y ancho del país, con otros nombres. Ya no es nada más la constructora IGA, triangulan, construyen, crean constructoras como crear un pastel o con una facilidad tremenda y triangulan. Se queda uno impresionado, compañeros, cuando lee que Peña Nieto es propietario, pero no sale que él es el dueño, sino que él tiene su prestanombres, que es Juan Armando Hinojosa Cantú, es el prestanombres de Peña Nieto, uno, ahora ya tiene más, pero el más importante es Juan Armando, no es el que le hizo la Casa Blanca, es el que le hizo la Casa Blanca, que la gaviota se la sacó porque ganaba creo 85 millones de pesos al año, ¿sí? Es el que le hace y se la regala. Peña Nieto, les decía yo, es dueño de la fábrica que hace los llaveros, compañeros. Los llaveros, esos, con todos los respetos, pinches llaveritos que regalan para las campañas, vota por Quique, o por el PRI es bueno, el PRI te ama, I love you, el PRI, tonterías de esas. Él es el dueño de la fábrica que hace las gorritas, compañeros. Con dinero de él se puso la fábrica que hace las camisetas que traen aquí el mensaje de Peña Nieto, del PRI, de lo que quiera. Bueno, el colmo, compañeros, las chamarras, esas chamarras rojas que les regalan a los turistas, se hacen en fábricas donde está metido el capital de Peña Nieto. Claro, ustedes, bueno, eso está en el libro, lo seguí, bueno, yo no, con diferentes publicaciones, se logra llegar a eso, cómo van triangulando todo. Hay una compañía que alquila helicópteros y que alquila avionetas. ¿A quién se las alquila? A los ricos del gobierno del Estado de México, y ahorita pues se lo está a todo el mundo, ¿no? ¿Y quién es el dueño? Juan Armando Hinojosa Cantú, compañeros. A Juan Armando Hinojosa Cantú le acaban de encontrar en agosto del año pasado $100 millones en Panamá. Bueno, yo no los gano ni en 15 días, compañeros. $100 millones. Pues yo no alcanzo a ver qué se podría hacer con $100 millones, y aquí en este país no pasó nada, compañeros, nada. Todo el mundo sabíamos y sabemos que es dinero de Peña Nieto el que está ahí en Panamá, en ese paraíso fiscal de Panamá, Monsanto, algo así ya, Mobarak, algo así, y no pasa nada. Bueno, pues en eso encontramos y
La diferencia es que Peña crece y se desarrolla arropado por el grupo Atlacomulco, cosa que Santana no hizo. O sea, en Peña hay fidelidad al grupo Atlacomulco. El grupo Atlacomulco tiene una frase: entre más obra, más sobra. Esa es la frase. Y si ustedes le rascan, estoy seguro que no me he puesto a leer porque es una flojera, pero si le buscamos al Alfredito este que está de candidato y le rascamos tantito, dedicamos 3 días a buscarle, le vamos a encontrar nexos con constructoras, pero totales. Los que vivan por Tecama, que esa zona habitacional impresionante que hay ahí en Tecama, la prima hermana de Peña Nieto, compañeros, de Enriquito, cuando él era gobernador. O sea, los negocios de familia impresionantes, la corrupción a su máxima expresión. Si ustedes le rascan al aeropuerto que se está haciendo en Texcoco, van a encontrar que ahí está metido todo el grupo Atlacomulco con sus pares, con Slim, con OHL, etcétera, que se entrecruzan, se prestan nombres, etcétera. Son verdaderos rufianes los que se han adueñado de esta nación, ¿verdad? ¿Qué otra semejanza podríamos decir que existe entre Enrique Peña Nieto y este señor Santana? Bueno, miren, Santana fue un pésimo militar, pésimo. Era un gran organizador de ejércitos, pero ya les dije cómo los organizaba, rompiendo el tejido social. Llegaba, si Santana viviera aquí nos agarraba, ponía su ejército aquí en la puerta y se llevaba de leva a todos los hombres de aquí, con la leva. Se iba al campo de cultivo, se iba a la fábrica, a los talleres artesanales, y cuando salían los chambeadores ahí los agarraba y se los llevaba de soldados. Despreciaba a los de abajo. Santana tenía una frase, la repitió varias veces: estos infelices con un bolillo y un tarro de pulque cargan hasta el mismo diablo, cargan en hombros hasta el mismo diablo. Ese es el desprecio. Peña Nieto, que tiene un desprecio impresionante sobre nosotros. Él está convencido de lo que dijo su padrino, porque es su padrino, Carlos Salinas de Gortari. En este país hay 30 millones de mexicanos prescindibles, que se pueden morir, se pueden no hacer nada, y aquí no pasa nada en este país. Ese es el desprecio que le tienen a los de abajo, a los proles, como les dijo la hija de Peña Nieto, a los que estaban en descontento con él, porque es otra semejanza. Este señor Santana, sus biógrafos, que viven de lo que son las ironías de la vida, yo he llegado a la conclusión, yo Enrique Ávila, nadie más, nadie me ha aconsejado, de que el PRI es algo semejante al quinto jinete del Apocalipsis. Todo lo que el PRI toca lo pudre, lo corrompe, lo destroza, todo. Y sin embargo, el mejor biógrafo que yo encontré de Santana es un priista, es gobernador de Tabasco, González Pedrero. Este señor tiene una excelente biografía que se la recomiendo en 3 tomos del Fondo de Cultura Económica. Se llama Santana, el país de un solo hombre. Excelente libro. Bueno, pues ahí, con Agustín Yáñez, que es otro biógrafo enorme de Santana, con Sáenz y con Zamora Plowe, etcétera, todos mencionan de una u otra forma que Santana presumía que él en su vida había leído un libro, uno, pero nunca dijo cuál.
Nunca dijo cuál, y decía, no, el libro, pero nunca quiso decir cuál había sido el libro que él había leído. Peña Nieto escribió un libro, dice, que se llama Enrique Peña Nieto, el México de la Esperanza, algo así. Yo lo tuve que comprar, me dolió el todo, como no tienen idea, 240 pesos, son los peores invertidos en mi vida, con una serie de gráficas, y era su programa de gobierno, que no lo hizo él, es obvio, nomás era el nombre, y entonces lo que seguía era presentar a Enrique Peña Nieto en el mundo intelectual, presentarlo ante los intelectuales como autor de un libro y decirles, miren, yo soy tan capaz que escribí este libro y lo vengo a presentar ante ustedes. Y ese libro, compañeros, le organizaron todo para que lo presentara en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año de 2012, ya para iniciar su campaña. Le arreglan todo, le ponen el público ad hoc, le traen al entrevistador desde España, no fuera a ser algún mexicano aquí atrabajado que le preguntara alguna cosa que no supiera, y se lo traen desde España, y obviamente Televisa, TV Azteca, todo iba a ser la entrada de Enrique Peña Nieto a las grandes ligas de la cultura, y ahí se iba a codearse con Carlos Fuentes, que todavía vivía, ¿no? Y el cachitín que le trajeron, con toda la buena fe del mundo, le dice, señor Enrique Peña Nieto, ¿cuáles son los 3 libros que más lo han impactado en su vida? Esa fue la pregunta, ¿me la sé? Y empieza, bueno, muchos, bastante, no es que la verdad soy malo para los títulos. No se me graban los títulos. Leí la Biblia, pero no toda, porque está gruesa la Biblia. Fíjense nada más, qué tragedia, ¿no? Y ahí es donde se entera uno de que él, desde que lo hace Televisa en el 2005-2006, Enrique Peña Nieto no habla si no tiene teleprompter, compañeros. Siempre tiene que tener su teleprompter, su acrilito. Por eso, ya iba leyendo y ahí sale, hasta sale punto y coma, pausa, etcétera, lo que él tiene que ir haciendo. Por eso, en alguna ocasión, recuerden ustedes, se volteó y le dijo a su amigo en alguno de sus actos, su compañero ahí de partido, no sé, dijo, es que no aplauden, porque en el teleprompter estaba saliendo aplausos. Ahí en el teleprompter, y entonces él le dice al punto, es que aquí no aplauden, algo así, y se oyó en todo el auditorio. Entonces, es una tragedia, compañeros. A Enrique Peña Nieto, sáquenlo del teleprompter, no del script, porque le ponían chícharo y la regaba, se hacía bolas porque le están hablando. Si a mí me están hablando ahorita y yo estoy metido acá y me están diciendo, no, güey, y esta otra cosa, como que se hace uno, y si me lo repiten 2 o 3 veces, llega un momento en que me equivoco, necesito estar muy concentrado. Los chícharos famosos que traen todos los artistas, pues no, con Peña Nieto fracasó el chícharo. Entonces era el teleprompter hasta la fecha, y si ustedes lo sacan, véanlo pues, cuando él se pone muy entrón y que quiere hablar con el público, empieza a regalar. Cuando se puso a hablar en inglés, ¿lo vieron ustedes? Una tragedia. O cuando le pusieron a puros soldaditos de jóvenes con los que iba a hablar sobre la reforma educativa, no pudo hablar más de 2 o 3 oraciones. Esto es una tragedia, una verdadera tragedia esta semejanza. Pero quizás, compañeros, lo más grave de las semejanzas entre Santana y Peña Nieto es el despojo de la nación. Santana perdió Texas, la perdió por una campaña militar mal llevada a cabo,
porque lo hacen prisionero por una tontería y ya preso lo hacen que firme, él firma gustoso todo, entre ellos el pacto ese que les acabo de decir hace unos minutos, y pierde Texas y se compromete a regresar a México y hacer todo hasta lo imposible porque el gobierno de México, el poder legislativo mexicano, reconozca la independencia de Texas. Recuerden ustedes que del 36 al 46 Texas es una nación independiente, es el país de la estrella solitaria, no va a tener una estrellita. Houston y otros van a ser un mexicano, un liberal mexicano va a ser el primer vicepresidente. Lorenzo de Zavala va a ser el primer vicepresidente tejano, ¿no? Y fíjense lo que son las cosas. Gómez Farías, un liberal que todos lo conocemos, el cantón de los liberales mexicanos, estaba exiliado en Nueva Orleans, y cuando Santana, que era centralista, porque por eso se separa Texas, compañeros, Texas se separa porque se cambia la Constitución Federal del 24 y se establece la Constitución Centralista del 35. Entonces, con ese pretexto, Texas se separa porque decía que ellos formaban parte de la federación, no de un gobierno centralista. Disculpe. Y entonces, Gómez Farías, desde Nueva Orleans, consigue dinero de la masonería norteamericana y forma un ejército de 500 soldados y los manda a Texas uniformados con armas, etcétera, pero no para unirse al ejército mexicano, sino para unirse a Houston y a ellos para combatir en contra del ejército de Santana. Esto es poco estudiado y poco sabemos ese teje-maneje de la masonería, porque era la masonería la que estaba metida hasta las chanclas en todos esos tejes y manejes entre los liberales y los conservadores, entre el centralismo y el federalismo. Posteriormente, Santana pierde su pierna y un pie en Veracruz, no vamos a meter en esos detalles, contra los franceses, y regresa como presidente en 2 o 3 ocasiones, y en esas ocasiones que él va desterrado hacia La Habana, hacia Colombia, en Turbaco, Colombia, compra una hacienda impresionante que había sido propiedad de Simón Bolívar, por cierto, esa hacienda que compra ahí Santana, se llamaba Rosita, Nueva Rosita se llamaba la hacienda que tenía Santana, porque Santana le gustaban mucho las haciendas, y desde una vez les digo este detalle, los dos, otra semejanza, tanto Santana como Peña Nieto tienen verdadero furor por acumular bienes raíces, es casi su hobby de los dos. Santana tenía su hacienda que era un emporio, Manga de Clavo, pero después compra otra en El Cero, tenía propiedades aquí en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, en Puebla, en Toluca, en el puerto de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Aparte de la hacienda, en la ciudad de Jalapa tenía propiedades, tuvo propiedades en Turbaco, en La Habana, en Kingston, Jamaica, en Santo Tomás, que es una isla danesa, que hasta la fecha es propiedad de Dinamarca, allí en el Caribe, en Nueva York también tenía propiedades. O sea, era un afán de tener y acumular propiedades. En Luquito, hasta ahorita, y hasta lo que sabemos, porque yo les aseguro que nomás que acabe el sexenio van a empezar a brotar, como decía Mao, las 1000 flores, ¿no? Van a votar por donde brotar, pero las propiedades. Tiene casa en Atlacomulco, en Cantalagua. Cantalagua es quizás el club de golf más exclusivo que está en los límites entre el Estado de México y Michoacán, donde Peña Nieto se está haciendo, ya debe haberlo acabado, yo estuve ahí, una casa en el Cerrito que ve todo el club de golf, impresionante, pero además junto a la casa grande, una casa hermosa, están
6 casas más, 3 para los hijos de él y 3 para los hijos de la gaviota. Son las 6 casas que están juntos en Cantalagua. Cuando quieran vayan ahí a Cantalagua, están los límites entre Michoacán y el Estado de México. Pero además tiene casa en Toluca, tiene casa en Metepec, tiene casa en Ixtapan de la Sal, compañeros. Tiene casa aquí, la Casa Blanca, que no la han vendido, pero lo que no se sabe, o sí se sabe, pero no es del común, es que junto a la Casa Blanca, la casa que está junto es de él, y la casa que da contra esquina también es de él. O sea, nada más es dueño de la manzanita de ahí de las Lomas de Chapultepec, y su vecino de frente es otro pobrecito, es Osorio Chong, el secretario de Gobernación, es el que está enfrente. La corrupción, compañeros, escandaloso, verdaderamente cómo se maneja. Y tiene casa en San Diego, en el muelle este famoso, donde tiene su casa el Bester Gordillo, que es uno de los muelles más caros del mundo. Ahí tiene casa, y tiene casa en Miami también, y yo les aseguro que van a salir las casas en Madrid, en París, etcétera, como les salen una vez que abandonan el poder, ¿no? Y esto es lo que más me molesta, y por eso traté de hacer esta comparación de la corrupción impresionante que existe en este país. La situación más aguda, compañeros, es cuando acepta Santana el pago por medio de Alejandro Atocha y por medio de la Wells Fargo, está todo aquí, por medio de la Wells Fargo, cómo iban a hacer los movimientos de 30 millones de dólares. Esos 30 millones de dólares los cobraría Santana con un complicado mecanismo que tendría que ver con avance del ejército norteamericano, retirada de tropas, verdaderamente cómo avanzaba y llegaba rápidamente el ejército norteamericano a controlar el territorio mexicano. Cuando ustedes vean, se quedan impresionados, compañeros, cómo Santana derrotaba al ejército mexicano antes de entrar en combate. Se los llevaba corriendo 8 kilómetros para entrar al combate. Pues ya cuando llegaban estaba muerto en vida ese ejército. ¿Cómo se los lleva casi corriendo de aquí a San Luis Potosí, y luego de San Luis Potosí hasta Matehuala? Los que conozcan esa zona, en el desierto, donde en la noche el frío baja bajo cero y en el día llega hasta 40 grados, y sin agua, sin servicios médicos, etcétera, y cómo logra presentar combate, y ya que casi gana la batalla de la postura, se retira y le deja a Taylor el camino libre para el centro. Y cómo de ahí se retira Santana y decide dar batalla en Cerro Gordo. Cerro Gordo está a 30 kilómetros del puerto de Veracruz, que queda en un jarocho, me dirá que a 32 kilómetros, no a 30. Pero hay 2 cerros, compañeros, el Telégrafo y el Atalaya, son 2 cerros. Bueno, yo no soy militar, ni quiero serlo, ni fue nunca mi sueño ser militar, pero no se necesita ser un genio militar para poner el ejército abajo de 2 cerros, donde nada más me subo al cerro y de ahí domino al enemigo. Y ahí se planta ante los gringos. Scott, que era el que venía al frente, toma la Atalaya y toma el otro cerro, que es el Telégrafo, y de ahí aporrea con la artillería al ejército mexicano. Estoy hablando de una batalla a 30 kilómetros del puerto. ¿Saben hasta dónde se retiró Santana después de esa batalla? A Chalco. Aquí a Chalco. Le dejó todo libre, todo el camino libre. No organizó nada, compañeros. El ejército mexicano se retiró hasta Chalco, aquí, a Chalco, que era un lago. Ahí se quedó en Chalco la mayoría del ejército. ¿Quién organizó la resistencia? Un español. Un español que organizó una guerrilla, ahora se me fue el nombre, del padre Jarauta.
El padre Jarauta es el que organiza la guerrilla en todo el estado de Veracruz para luchar contra los yanquis, que avanzaron, bueno, estuvieron 90 días en Puebla, 90 días. ¿Quién salió a recibirlos? ¿Quién creen ustedes que salió a recibirlos? La jerarquía católica, obviamente. El arzobispo de Puebla los recibieron con todos los honores y les dijeron que ellos estaban conscientes de que la mayoría de los integrantes del ejército norteamericano no eran católicos, que ellos estaban conscientes, pero que el cristianismo era muy amplio y que eran bienvenidos a la Angelópolis, etcétera, y les dieron recibimiento de fiesta. Se hizo un recibimiento, como le llamaban, sarao, un sarao de lujo para los oficiales norteamericanos. Y 90 días estuvo en Puebla el ejército norteamericano y salían a pasear, a dar la vuelta y nadie los molestó, compañeros. Bueno, en ese lapso Santana empieza a cobrar y Santana empieza a mandar sus propios para hablar con Scott, etcétera, y se fija por dónde va a entrar el ejército. No se necesita ser sabio para saber que algo no funcionaba, compañeros. Cuando el ejército avanza por lo que ahora es la carretera de Puebla a Zaragoza, la Ciudad de México era un pueblo. Se subía uno a la torre de cualquier iglesia, ya no la de catedral, de cualquier iglesia, y veía uno hasta Xochimilco, y por este lado veía el infinito por allá, y con un catalejo pues, se veía perfectamente por dónde venía bajando el ejército norteamericano. ¿Por dónde iba a llegar? Pues iba a llegar por la garita de San Lázaro, por esa zona. Pero resulta que al llegar a Chalco, el ejército mexicano se retira, el ejército norteamericano empieza y se va por Chalco, por San Nicolás, por Xochimilco, Tláhuac, por esa zona. Pues todo el mundo veía que por allá iba el ejército, no había smog, no había nada, se podía ver por dónde iba. Pues el ejército mexicano se quedó acá en San Lázaro esperando, porque el ataque iba a ser por ese lado, la caballería, lo más grande. Increíble, compañeros. Y así vinieron la derrota de Padierna, la derrota de Churubusco. Es cierto lo de Churubusco, que mandó calibres de otro tamaño, rifles de otro calibre. Una cosa espantosa. Lo de Chapultepec es cierto en parte. Lo de los niños es un cuento, es un cuento. Lo de los niños nadie lo menciona, nadie. Ni Altamirano, ni Prieto, ni Bautista, los que estuvieron ahí. Bueno, el mismo Santana nunca menciona a los niños héroes muertos, etc. Buscándole, la primera vez que encontré una mención a los niños héroes es en 1881, con Porfirio Díaz gobernando, etc., donde ya se le empieza a dar otro cariz. ¿Cómo no nos iban a llamar? Nos llamarían niños, etc., ¿no? Pero ya ahí fueron en las fuentes de la guerra del 47, las fuentes originales, no encuentran a nadie que mencione lo de los niños héroes. Se menciona que hubo alumnos que defendieron, etcétera, pero no se habla ni de Juan de la Barrera ni nada por el estilo. Se habla de dos subtenientes que perdieron la vida, en fin, ¿no? Esto es, existen todas las fuentes, todo donde se puede consultar si alguien piensa que no es correcto. Como lo del himno nacional, compañeros. Ese himno nacional que nos pone la carne de gallina cuando estamos cantando, etcétera, pues se lo hicieron a Santana y fue cantado y le quitaron después 3 estrofas que hablaban de Santana, pero ese que le hicieron a Santana. Por eso es un himno verdaderamente guerrero, bélico, habla de un extraño enemigo. ¿Cuál es el extraño enemigo? Los franceses, los norteamericanos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, y con esta política se despojó al país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Esa es la principal similitud,
con el pillo que tenemos ahora de presidente de la República. Dirán ustedes, no nos han quitado territorio. Sí, compañeros. El territorio nacional está concesionado a las mineras canadienses. Las mineras canadienses han hecho este país un verdadero paisaje lunar. Hay diferencias de quienes dicen que ya es el 35% del territorio nacional que está concesionado a las mineras canadienses y algunas norteamericanas. Pero lo más grave de todo, me podrán decir, bueno, durante la colonia también los españoles escarbaron aquí y todo, sí, compañeros, pero en lo que va del periodo de Peña Nieto se ha sacado más oro en 4 años, más oro que en todo el periodo colonial. Y en el periodo colonial se hacía el socavón, y se metían los pobres indios ahí a la tierra y escarbaban, etcétera, era horrible. Pero ahora ya no, ahora se abre el Tajo a flor, o sea, se vuela con agua, con presión de agua o con dinamita, y entonces, y para separar el oro, el cadmio del tungsteno, que es lo que se utiliza para las computadoras y para los celulares, se utiliza arsénico y cianuro. Y ese arsénico y cianuro, con miles de litros de agua, son lanzados a los ríos que están a los alrededores de la mina a cielo abierto. Y entonces esos terrenos que están a los lados, a decenas de kilómetros, centenas de kilómetros, se convierten en verdaderas eriales, verdaderos paisajes lunares, donde ya no crece nada. Pero además, compañeros, donde llega la minería, llega el narcotráfico en grande, a despojar a los dueños originales. Es el problema de Guerrero, es el problema de Michoacán, es el problema que existe en Guanajuato, en Zacatecas, compañeros, donde las compañías canadienses que tienen la concesión de este señor Peña Nieto, que les ha dado por asignación directa, ya ni licitaciones, antes por lo menos tapaban el ojo al macho diciendo está licitación, el que proponga mejores condiciones se lleva a la licitación. No, ahora ya son asignaciones directas. ¿A quién? O sea, al grupo Atlacomulco, compañeros, que si ustedes escarban están metidos con las mineras canadienses y están en esas compañías exportadoras, etcétera. Y bueno, hasta el aire, o como diría Fox, hasta el aire, compañeros, está concesionado ya. Lean el periódico, las broncas impresionantes que hay en Oaxaca, en la zona del Istmo, con la energía eólica, que le están arrebatando los terrenos a las comunidades indígenas. Estos son concesiones de este señor y del anterior, ¿no? Del asesino de Calderón, ¿no? Pero este señor vino a poner ya los puntos sobre las sillas. Pero si a eso le aumentamos lo energético, compañeros, donde ha sido un despojo brutal, impresionante, cómo se quebró. Primero se dijo que estaba quebrado Pemex para venderlo en quiebra y barato, casi regalado, para después con las compañías extranjeras hacer el negocio de negocios, y de repente Pemex resulta que la industria petrolera sí sigue dejando, pero ya no es el Pemex mexicano, sino ya son Turbocina, etcétera. Y si ustedes lo investigan van a encontrar que ahí está el grupo Atlacomulco con otros nombres, está Coldwell de energía, y nomás le han encontrado a él, a su familia y a sus prestanombres cerca de 120 gasolineras
en Quintana Roo, en Veracruz, en el Estado de México, y creo que en Colima es el otro estado, donde me han encontrado gasolineras a Colbert, al secretario de Energía, el que nos comunicó, y por medio de la voz de Enrique, de que la gallina de los huevos de oro se había secado. ¿Lo recuerdan ustedes? Ya no existía la gallina, pues de repente volvió a aparecer que la gallina sí existe, pero ya no está en manos de Pemex, ya no está en manos de mexicanos. Ese es el despojo de la energía eléctrica. Es un despojo brutal. Se le ha entregado a compañías españolas, y las compañías españolas, OHL, ha venido a trabajar en ellas, pero ¿con quién? Con contratos con el Grupo Atlacomulco, con Juan Armando Hinojosa Cantú. Aprendas ese nombrecito porque es el verdadero genio del mal, el que está atrás, que tiene una capacidad impresionante para no salir. No salen las fotos, dicen que es muy alto, yo no pude conseguir una foto de él. Para conocerlo, de quién estaba hablando, no porque me interesara ponerlo en el libro ni nada. No sale. Es tamaulipeco, no es del Estado de México, pero enriqueció rápido. El primer negocio que hizo con Peña Nieto lo nombra su tío, Arturo Montiel, aquel pillo que dijo que las leyes eran para los humanos, no para las ratas, y que había que aplicarles las leyes a las ratas, a los raterillos, etcétera, ¿no? No se le aplicaron a él, no sé por qué no. Bueno, sí sé por qué no se le aplicaron. Este señor lo nombra a Peña Nieto secretario de administración, algo así como tesorero, pero con otro nombre, y lo primero que hace es el hospital de Zumpango, el hospital general. Se da un presupuesto de 185 millones de dólares, de pesos, para hacer el hospital de Zumpango. ¿Y quién creen que lo hizo? Juan Armando Hinojosa Cantú, que ¿saben qué empresa tenía cuando le dan ese cargo? Se dedicaba a hacer letreritos como ese que dice extintor, no fumar, baños de mujer, baños de hombre. Esa era su empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, y le da Peña Nieto la comisión de hacer el hospital de Zumpango, el cual de 185 millones de pesos, que era el precio original, al final lo terminan en 540 millones de pesos. Ahí entró Enrique Peña Nieto y su prestanombre a las grandes ligas de la corrupción. Y después de eso, ya lo que quedaba era crear la imagen, crear el Peña Nieto bonito, guapo, atractivo, simpático, que las mujeres lo querían, o lo quieren, o lo deseaban. Se abrieron concursos en el Estado de México, compañeros, para ver qué mujer hacía la porra más atractiva, con todo respeto, pero así decía, más cachonda para Peña Nieto. Y hay un listado de las porras, está en un libro de García Ruy, que se llama El Remolino. Ahí en el listado de porras, son muchas porras, les voy a decir nomás una: Enrique, Bombón, Te quiero en mi colchón, y que iban las mujeres a gritarle a los mítines, y fueron creando el hábito de un rockstar, compañeros. El mítin del PRI, que de por sí el PRI siempre se ha distinguido por tener la cabeza hueca, pues ahora bajaron la política a más allá del nivel de cero, compañeros. Ya era nada más ir a tomarse la selfie con el candidato, a que el candidato la saludara, y las mujeres a gritar histéricas como si fuera Luis Miguel o uno de esos cantantes, en torno a Enrique Peña Nieto, que tiene la cabeza vacía. Y bueno, parece que ya me extendí un poquito. Yo nomás quisiera terminar diciéndoles que hay una diferencia grave. La diferencia es que don Antonio vivió 82 años, ya murió muy viejito, medio se le iba ya el avión.
En Colombia, ¿no? No, aquí murió en las calles de Bolívar. Ahí si algún día van al centro, entre Bolívar y Tacuba, donde era un restaurante que ya no existe, que se llamaba Hampels. Ahí en el Hampels, ahí junto, hay una placa. Dice, aquí falleció Antonio López Santana, ¿no? Y ahí falleció a los 82 años, su cadáver, su tumba, está en la Basílica de Guadalupe. Ahí está enterrado, en el panteón de ahí de la Basílica de Guadalupe. Y la diferencia fundamental es que Enrique Peña Nieto, desgraciadamente, todavía vive, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Si quieren una, ¿quién más quiere hacer dos preguntas, por favor, porque tenemos el tiempo breve? ¿Quién más? ¿Alguien que tenga una pregunta sobre el tema? No sé si gustas, por favor. Maestro, tenemos 111 personas viendo en internet y han estado constantes mandando muchas felicitaciones. Ahí está el libro atrás, eso si lo quieren. Sí, y preguntan que dónde lo pueden conseguir. Bueno, miren, este libro lo vendo yo y mi hijo, que me está ayudando, porque lo quise meter a Gandhi y le iban a dar en 280 pesos. Entonces es un libro que difícilmente compra, ¿no? Entonces decidimos mejor nosotros promoverlo y lo estamos dando a 120 pesos, y nada más para recuperarlo de la vía correo. Vía correo allá con mi hijo y disculpe. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es esta, maestro. ¿Por qué el Congreso de aquí, el Congreso mexicano, diputados, senadores, toda esa mafia, le permiten a este desgraciado malbaratar el país? Está igual que Santana. ¿Hay manera de pararlo? ¿Cómo hacemos? Porque nos está llevando al baile feo. Eso, gracias. Sí. ¿Qué quiere? Un papel. No. Sí, por favor. ¿Qué sabe usted del escaneo que hicieron en México, Centroamérica y Sudamérica? ¿Escaneo? En 89. ¿Escaneo de qué? Sí, escanearon México, Centroamérica y Sudamérica. Y ese escaneo esculpió las riquezas que tenemos en México, Sudamérica y Centroamérica. ¿Qué sabe usted más? Yo quisiera ir nada más al respecto. México fue uno de los países que tuvo más avance en el levantamiento topográfico y de mapas desde hace muchísimo más años, inclusive daba asesoría a América Latina. Las cartas topográficas que se hacen muchas en base a fotografías aéreas, o sea, toda esa información ya existía empezando desde Humboldt, que fue el que la levantó. Sí, la cosa fue muy sencilla, si me permite. Se hizo el escaneo y cuando se descubrió toda la riqueza que hay en México, en minas, petróleo, etcétera, etcétera, lo anunciaron en Estados Unidos 15 días y no lo creían, otros 15 días y no lo creían. Esta columna solamente la leían los políticos, los masones. Cuando ya se convencieron de que la riqueza que tenemos en México, pidieron las transnacionales. Del 89 para acá, el bordo de Xochiaca, no sé si lo conocieron, era un basurero. Se llenó de todo México de firmas extranjeras. El masón va donde hay dinero. Y de ahí que estemos hundidos y apoderados por el extranjero. Se lo recomiendo, es importante. Bueno, una pregunta. Yo quisiera ver si nos puede comentar, maestro, una perspectiva adicional, que es esta proclividad del régimen, del gobierno, tanto de Santana como de Peña Nieto, de informar a los gobiernos extranjeros acerca de las riquezas y las posibilidades
que existen en nuestro país. Gracias. Maestro, pues no nada más el primer de ojo ahí, que tenía un gran vicio López de Santana y que jugaba mucho a los gallos y apostaba mucho, precisamente iba a Colombia a las peleas de gallos, era su gran vicio, y en todo el país andaba también en las ferias, y que esto puede estar relacionado que también hay no sé qué sea cierto, que él falleció ya de una manera muy pobre, menesteroso, ligando en el centro de la ciudad, y a lo mejor por ahí fue que perdió todo en las peleas de gallo. No sé si estas dos cosas sean ciertas. ¿Quién dijo? Me gustaría que si puede ampliar un poquito cuál es la función actual de la masonería y qué relación tiene la masonería con la iglesia cristiana, y también si me pudiera ampliar cuál es definitivamente su intervención con el narcocártel inmobiliario, así le llamo yo lo que está sufriendo esta ciudad, la acometida del narcocártel inmobiliario. Nos está destruyendo la ciudad, completa y absolutamente 9 delegaciones sin agua y 1.400 permisos de torres biomancera, de gigantescas torres en una ciudad sin agua. Muchas gracias. Sí, maestro, por favor. Bueno, mira, los diputados, el compañero, ¿cómo se podría hacer? Es verdaderamente difícil. Es muy difícil desde mi punto de vista, sino que prácticamente imposible tratar de transformar un poder legislativo que está corrompido desde sus inicios, ¿no? Desde su génesis. Entonces, todos llegan con compromisos, y esos compromisos los tienen que hacer antes de asumir el poder legislativo, y una vez en el poder legislativo pues tienen que responder a esos compromisos, y para responder a esos compromisos se unen a otros diputados y empiezan a hacer acuerdos de votar por esto, votar por aquello, o no votar por aquello, etcétera, ¿no? El priismo tiene como principal característica el funcionar como pandilla. Ellos funcionan como una pandilla, pero una pandilla con una disciplina militar. Es prácticamente imposible que se les salga alguien de los acuerdos en el interior del Congreso. Entonces yo veo que son esfuerzos muy encomiables que se hacen por luchar hacia el interior del poder legislativo, de llegar y cambiar todo hacia el interior del poder legislativo. Yo en lo personal creo que está bien, pero cambiar de raíz esto no se va a lograr con ese método. Tiene que ser otro. ¿Cuál será? No sé porque han fracasado las guerrillas, tronaron espantosamente, o otro tipo de luchas también. ¿Cuál? No sé. Pero yo tengo mis serias dudas de que el método parlamentario pueda resolver de raíz el problema grave en el que estamos. Porque además, compañeros, el que gobierne este país, pues es el señor que lleva aquí en la portada, ¿no? Pero en realidad los que gobiernan son las transnacionales, ¿eh? En realidad los que dictan la política en este país son las organizaciones que están, que no tienen ni sede fija, pues, que están en todo el mundo y que controlan todo, ¿no? Entonces, pues, ahí estaría esa respuesta. Lo del escáner del compañero, que ya no lo veo. Miren, no sé si ustedes, aquí dice Viva Zapata,
supieron del levantamiento armado del 94 en Chiapas. Era precisamente, compañeros, porque se descubrió uranio en cantidades impresionantes en la zona de las Cañadas en Chiapas. Además, se había descubierto previamente una zona con bastante petróleo, ¿no? Con bastante poder energético, pero sobre todo el uranio. Y ese uranio, ¿cómo lo habían detectado y por qué querían despojar a los indígenas? Pues ese fue el origen del problema. ¿Qué es lo que hace Carlos Salinas de Gortari? Lo primero que hace es clausura el ejido, clausura la propiedad comunal de los pueblos originarios de este país. Entonces, como ya no había propiedad colectiva, o ya no debía de haber, entonces era muy fácil ir despojando a Juan, a Pedro y a Enrique de su propiedad, y es lo que quisieron hacer en la selva Lacandona en el 94, y por eso el levantamiento armado del 94, sobre todo, y le tuvieron que parar, pero además ahí está el agua, compañeros. Y el agua, por cada coca que nos tomamos, se gastan entre 3 y 4 litros de agua. ¿Por qué creen ustedes que la principal fábrica, o embotelladora, no fábrica, embotelladora de Coca-Cola está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas? Porque ahí está el agua, y se están acabando el agua, y están queriendo despojar, y están pero metidos para despojar a los indígenas, a los celtales, a los tzotziles, a los tojolabales, a los mames, a los choles, los que viven y habitan la selva, las cañadas y los altos, y los altos. No es gratuito que no mencioné a los lacandones, porque los lacandones son turistas, ellos están de acuerdo y han vendido y han abierto incluso para la tala de la selva lacandona, porque también están las maderas preciosas. Y todo eso es negocio. El compañero hablaba del bordo de Xochiaca. Ese bordo se lo concede Enrique Peña Nieto a Carlos Slim. Todo lo que era el basurero se lo da a Carlos Slim y a Armando Hinojosa Cantú, obviamente. Se los da, y ahora es un emporio todo aquello. Hay hospitales, hay jardines, y es todo lo que hicieron en Santa Fe, compañeros. En Santa Fe eran basureros. Bueno, yo sí los conocí, y muchos de ustedes los conocieron. Eran basureros. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Compran baratísimo, rompen la estructura ecológica, etcétera, y después venden carísimo. El bordo de Xochiaca en unos 5 años va a competir con Santa Fe, ¿se acuerdan de mí? Va a competir aquella zona del oriente fea que le hacemos el Gucci, donde, por cierto, todas esas mujeres que gritaban por Peña Nieto, en el gobierno de Peña Nieto aumentó en un 1300% el asesinato de mujeres, y las mujeres, los feminicidios fueron allí en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Los Reyes, toda esa región donde las mujeres iban a los actos de Peña Nieto a tomarse la selfie y a gritarle embelesadas con su supuesta belleza, ¿no? ¿Cuál? La proclividad, compañeros. Miren, dicen que Porfirio Díaz, ya ven que él nombraba a los gobernadores, empezó a tener un gobierno gerontocrático de puros ancianos, y que lo fue a ver su compadre y le dijo: compadre, un general, pues yo vengo a verte porque tú me has hecho el favor de nombrarme gobernador de aquí, jefe del departamento de allá, ministro de esto, pero no he hecho dinero. Entonces, compadre, tú como presidente de la República, yo quisiera que tú me aconsejaras cómo hacer dinero, porque no he hecho dinero. Y entonces la anécdota es que Porfirio Díaz se le quedó viendo y que le dijo: que mi compadre haga obras. Esa es la anécdota. Ese es el antecedente del PRI, compañeros. Si ustedes se ponen a revisar la historia de este país,
los que hacen dinero son los que hacen obras. ¿Saben de dónde venía la riqueza de Plutarco Elías Calles? Plutarco Elías Calles hizo la primera carretera pavimentada de este país, de México a Cuernavaca. Y de él dirigió los trabajos de la carretera pavimentada, y de ahí empezó el despegue económico de Plutarco Elías Calles, que es el fundador del PRI. Y con ese ejemplo, pues la proclividad es algo impresionante. Eso que se dice de Dios mío, no quiero que me des, sino que me pongas donde hay, o algo así, es cierto. Ese es el priismo. Ese es el priismo, y lo más triste, compañeros, o lo más grave, es que se ha convertido prácticamente en una enfermedad de la inmensa, o por alguna mayoría, para no ser totalitario, de una mayoría de los partidos políticos, incluidos los de izquierda. Cuando éramos militantes de izquierda hace 50 años íbamos a transformar al mundo, íbamos a transformar al mundo, no andábamos con cosas, íbamos a establecer otra condición social, etc. Y ahora nos enteramos de que no, ni se transformó nada, pero sí se dio cada pillo entre la izquierda que verdaderamente llama la atención, ¿no? Bueno, pero ese no es el tema. Lo de los gallos, miren, Santana era gallero, era un excelente conocedor de los gallos, verdaderamente era en lo que él era feliz. Santana aquí en la Ciudad de México estaba rodeada de pueblitos, San Pedro, San Juan, San Francisco, San Antonio, de tal manera que todo el año había palenques, pues porque era la fiesta del santo. Y recuerden ustedes que las fiestas de los pueblos duraban de cajón un mes. Había fiestas de pueblos que duraban 60 días. Por eso es una de las leyes de reforma de Juárez. No es que no quisiera la iglesia, sino porque se quedaban las regiones totalmente inactivas. Entonces Juárez es cuando lanza su ley de separación y la otra ley sobre las rifas y todo lo que hacía la iglesia católica. Bueno, entonces Santana dejaba, bueno, miren, compañeros, el protocolo de la independencia de un país no va a ser cualquier cosa. Yo nunca he visto uno, mucho menos lo he firmado, pero creo que ha de ser cosa seria, ¿no? Donde se está firmando las cláusulas, etcétera. Y llega en 1835 el embajador plenipotenciario de España a reconocer la independencia de México, porque México no estaba reconocido como país independiente de España. Y en 1835 llega este señor, hoy se me fue el nombre, el embajador de España. Y bueno, pues es una ceremonia, pues no hacer cualquier cosa, firmar la independencia de un país. Yo supongo que ha de ser complicadito. Y se estaba tardando, había que leer todo el protocolo, etcétera. Y los gallos de Santana peleaban, ¿no? Son peleas de gallos, peleaban en el palenque de San Agustín de las Cuevas. San Agustín de las Cuevas es Tlalpan, compañeros, lo que ahora conocemos como Tlalpan. Entonces, pues ya se le hacía tarde al presidente porque sus gallos iban a pelear y él estaba ahí en la lectura y todo eso. Y le dijo al ministro plenipotenciario de España que se viniera con él en la diligencia, y en la diligencia la independencia de México se acabó de firmar en una diligencia que iba camino a Tlalpan, porque ahí ya tenía prisa Santana y ahí se firmó la independencia de México. Ese era Santana, era genial, compañeros. Se aventaba 3 marometas y caía de pie, literalmente de pie, porque nada más tenía un pie, así que se caía con un pie, ¿no? Ese era Santana. Entonces, Peña Nieto, su hobby es el golf, de acuerdo a su estatus económico, etcétera. Fíjense ustedes, se los dejo de tarea, cuando hay broncas, casi es siempre, pero cuando la cosa se pone difícil, aparece por ahí en algún periódico: el presidente estuvo en Mazatlán jugando golf con fulano, el presidente estuvo en Cancún jugando golf, o en Iztapan de la Sal, donde tiene su casa, jugando golf, ¿no? Él juega golf
y lo usa como catarsis para escapar de las presiones, como Santana las peleas de gallos, ¿no? Bueno, y sí, en efecto, en Turbaco, Colombia, tuvo el rancho o la granja, no sé cómo se llame, de gallos de pelea más grandes de toda Colombia, ¿eh? Si por Santana fuera, se hubiera quedado, yo creo, a vivir en Colombia, si no es que lo manda a traer directamente Lucas Alamán, ¿eh? Lucas Alamán, por medio de una carta, lo manda a traer donde le pide que venga a salvar a la patria. Eso fue en el 53, que regresa, ¿no? Para el onceavo periodo, ¿no? La masonería, compañera, mire, la masonería surge, bueno, hay quienes la remontan hasta Egipto, ¿no? Hasta los constructores de las pirámides de Egipto, etcétera. Son hermandades, cofradías semisecretas o francamente clandestinas, etcétera, perseguidas por la Iglesia Católica durante mucho tiempo. Son clandestinas porque ellas no creen en Jesucristo, sino creen en el supremo arquitecto del universo, cosas por el estilo, y eso los hizo chocar. Pero ya cuando salen a la luz pública, ya bien establecidos, hubo masones de mucha trascendencia antes de la Revolución Francesa, como Newton, ¿no? Por ejemplo, Newton era un masón público, reconocido, ¿no? No le pueden hacer nada, pues era Newton. Pero a partir de la Revolución Francesa, compañera, salen a la luz pública. Los jacobinos y los girondinos van a ser integrantes de sectas masónicas o logias masónicas, como le llaman, y así llegan acá, a América. Simón Bolívar era masón, don Miguel Hidalgo era masón, don Miguel Hidalgo tenía sus tenidas masónicas, así le llaman, aquí en donde está la Santa Veracruz. Ahí había un callejón que ya no existe, el callejón de las ratas, así se llamaba, y ahí era donde se reunía la logia masónica que venía don Miguel Hidalgo. Don Miguel Hidalgo era un tipazo, no estén pensando en ese viejito cabecita blanca, borrachón, no. Don Miguel Hidalgo, él decía, por ejemplo, les decía a sus alumnos, él era rector, y les decía que la masturbación no era pecado. Estoy hablando del siglo XVIII, porque si no, yo no lo hubiera pensado. Y a ver, contésteme a eso, ¿no? Nos metía en crisis ahí a todos en la Universidad de San Nicolás, etcétera, con eso, o diciendo que Santa Teresita le daban ataques porque no porque fuera santa, sino porque no comía, pasaba meses sin comer, pues por eso eran ataques que le daban. Ese era don Miguel Hidalgo, un tipazo, tuvo 3 mujeres, 6 hijos, etcétera, ¿no? Es esa historia de bronce que nos regalaron del viejito bonachón que les enseñó a cultivar avispitas y eso. No, era otro tipo, don Miguel. No por algo lo primero que hace como jefe del ejército decreta abolido el comercio del pulque. El padre de la patria, el primer decreto que da es dándoles chance de que se pongan a comerciar con pulque. Es que él sabía, don Miguel sabía, hablaba purépecha, hablaba ñañú, hablaba otomí, que es una variante del ñañú, hablaba náhuatl obviamente. Entonces imagínense a los indígenas que se unían al ejército insurgente, quedaban embelesados con un sacerdote que los recibía en su dialecto o en su idioma. Bueno, pero me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero eso era, compañeros. Entonces la masonería llega con mucha fuerza aquí a nuestro país en 2 vertientes. La vertiente española, que son los masones escoceses, y la vertiente norteamericana, que es la trae Poinsett, James Poinsett, que es el que es el primer embajador norteamericano de Estados Unidos en México, y que se roba la flor de Nochebuena, compañeros. La flor de Nochebuena es la que ponemos todos los años ahí, bonita. No es de nosotros, está patentada en Estados Unidos,
y se llama quién sabe qué Poinciana, allá en Estados Unidos. Si algún día no la quieren quitar, van a venir a recoger las flores de la Llorona. Pues ese es el papá, ese es el que funda la logia de York. Y a partir de los escoceses y yorquinos, todos los presidentes de la República han pertenecido a una o a otra logia, con otros nombres, del Valle de México, de Anáhuac, son nombres muy peculiares los que se ponen, etcétera, pero esa es la masonería. ¿Cómo influía la masonería? Por ejemplo, antes los priistas tenían que ser masones forzosamente para tener altos cargos en el gobierno. Los secretarios de educación pública tenían que ser masones. El único que no fue masón fue Vasconcelos. José Vasconcelos nunca entró a la masonería, pero los demás sí, los demás eran masones. Entonces, la masonería, ahora en la actualidad, pues yo creo que ha perdido mucha fuerza. Esa semiclandestinidad que le hacía tener fuerza, pues se ha ido perdiendo, y yo no creo que tengan mayor influencia que un grupo político más, como hay muchos grupos políticos en el país, y que presionan por esto, presionan por aquello, y en algunas cosas tendrán razón, en otras no, pero ya no son determinantes, como era López Mateos, por decir algo. López Mateos era masón 33, y López Mateos llevaba a cabo la política que le decía su logia, ¿sí? Y acá ahora Enrique Peña Nieto es masón, pero es más masoncito. Es más mensoncito. Bueno, y sobre el narcotráfico. Yo viví en Cuernavaca, compañeros, mi infancia y parte de... Yo nací aquí, pero me llevaban muy chico a Cuernavaca y viví toda mi primaria en Cuernavaca y 1 o 2 años de la secundaria allá. Ya regresé acá. Y en la primaria, cuando quería uno insultar al compañerito que se estaba poniendo ahí bravo contra uno, le decía, ya, molesto uno, el insulto era ya, cállate, guacho marihuano. Era el peor insulto que se podía hacer. Que le querían decir soldado marihuano. Entonces, imagínense, compañeros, estoy hablando desde 1950, Ahora estamos poniendo la iglesia en manos del Lutero para luchar contra la iglesia. Ahora resulta que el ejército y la marina están luchando contra el ejército. Lean el libro que acaba de sacar Anabel, la verdadera noche de Iguala, se lo recomiendo. Impresionante. El ejército es el que fue el que los desapareció. Todo lleva al 27º batallón de infantería, que aquí lo pongo yo también, porque es parte del gobierno de Peña Nieto. La coca está ahí. Y cómo Iguala, Teloloapan, esa región, compañeros, es la segunda región en el mundo productora de amapola y todos sus derivados. Solo nos supera Afganistán, compañeros. Entonces, los muchachos tuvieron la mala suerte de ir a la terminal de Iguala y sacar los 2 camiones que requerían para venir a la fiesta, a la marcha del 2 de octubre, y sacan los camiones llenos, ellos no lo sabían obviamente, del cargamento que se iba a mandar a Chicago, cerca de $2 millones de amapola. Está en el libro, Y entonces, ¿quién iba a custodiar eso? Pues el ejército, compañeros. Pues ¿quién? Ahí viene el nombre, Martínez Crespo, el coronel Martínez Crespo. Y como los muchachos que toman esos camiones eran novatos, de recién ingreso a Ayotzinapa, donde todavía conservan la costumbre de rapar a los novatos, y hay un grupo por allá en Teloloapan que se pelan también, pero que tienen que ver con el narco, enemigos del otro grupo que controla el ejército. Entonces le avisaron a este Martínez Crespo, coronel del 27º batallón, que los pelones se habían sacado los 2 camiones, y entonces va con el ejército
y los balacea. Y traen ahí los casquillos, son casquillos que solo el ejército utiliza. Y en los 3 lugares donde hubo balacera fueron casquillos de la Sedena. Anabel lo trae como investigó y no se puede comprar ni de chueco, son única y exclusivamente para el ejército. Los rifles que usa la policía estatal y municipal son de otro calibre, de otra forma, de otra cosa. Y además, pues todos los muchachos fueron metidos primero al 27º, después a Huizuco, después llevados a Iguala. Parece que llegaron 12 o 13 nada más a Culco, a Cocula, donde está el basurero famoso, pero de ahí lo regresaron y entran al 27º batallón y ahí se desaparecen. Después ya leyendo y recordando, pues de ahí, compañeros del 27º batallón, salían los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte, donde subían a los guerrilleros de Genaro y de Lucio y los iban y los arrojaban al mar. De ahí, desde el 27º batallón, de esa sede, pues, de ese cuartel que está ahí en Iguala. O sea, todo, donde uno le rasque, compañeros, ahí está la podredumbre de este sistema. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es organizarnos desde abajo, así como lo hacen ustedes con estas pláticas, no sé yo, otro tipo de organización, y luchar por transformar este país. Pero no luchar por transformar, y ya que transformamos vuelve a suceder lo mismo, que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, eso sería todo, y les doy las gracias. Creo que ya les quité mucho tiempo. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias. A ver, por favor, compañeros, si me permiten, queremos extenderle un reconocimiento al profesor Ávila por su trabajo tan importante para nosotros y para la población que intenta comprender nuestra historia, nuestra circunstancia para poder intervenir y definirla, y también por su consideración de venir a platicarnos y exponernos sus libros, sus diferentes obras. Entonces, por favor, maestro, le agradecemos. Gracias.